el 79, este es el siguiente hito, ya voy a ir acabando porque sé que me he pasado de tiempo. El politólogo Linz llevó a cabo una parte de esa investigación sociológica que he comentado sobre la política vasca, aquella en la que recuperaba el concepto de pluralismo fundándose especialmente en las tesis de Giovanni Sartori. Se trató de una encuesta pre-referéndum de octubre y noviembre del 79 en la que se preguntaba lo siguiente, cito textualmente el libro de Juan José Luis. Se dice que algunas personas tienen miedo de participar activamente en la política. ¿Diría usted que hoy en esta localidad en general la gente tiene mucho temor, bastante poco o ninguno, a participar activamente en política? Queremos subrayar, esto dice Linz en la explicación de la pregunta que formularon, que no se preguntaba al entrevistado si sentía miedo, una pregunta que hubiera sido indiscreta y ofensiva, sino por el clima de temor en su entorno, es decir, entre los que pensaban como ella. Los datos muestran que la mitad de la población percibía en su entorno al menos bastante miedo. Esa inseguridad era sentida en mayor o menor medida por los votantes de todos los partidos, pero indudablemente afectaba mucho más a los de la UCD, con un 17%, que decía mucho temor, y un 49% que decía bastante. Por otra parte, esto merece destacarse, todo esto estoy leyendo lo que dice Linz, solo un 10% de los votantes de Ribatasuna percibía que la gente tenía mucho temor, y otro 29% que tenía bastante, siendo el número de los que decían que no había ningún temor en la sociedad especialmente alto, un 12%. Los votantes del PSOE, aunque percibían un miedo menos intenso que los de la UCD, mayoritariamente percibían temor, apreciablemente más que los del PNV, 62% bastante o más, frente al 47% por parte del PNV. El 53% que dice poco o ninguno entre los votantes del PNV, frente al 36% que dice poco o ninguno entre los del PSOE, esto estoy diciendo lo que dice Juan José Luis en el año 1982, no deja lugar a dudas sobre quiénes eran los silenciados por el crimen de terror en el País Vasco. Esta situación tan singular, en la que unas opiniones se expresaban libremente y otras eran objeto de sanción social en determinados ambientes y generaban el miedo cuando las opiniones emitidas no eran anónimas, producía lo que Juan José Linz, en ese libro, inspirándose en la politóloga alemana Elisabeth Noel-Neumann, llamaba la espiral del silencio. Al no oírse determinadas opiniones mal vistas o al oírse poco, aquellas que las comparten se consideran obligados a ser prudentes, a callarse, por lo que aún más gente cree que nadie piensa como ellos y por tanto tiende a dudar de su propia vida. Este fenómeno de espiral afectaba no solo a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, sino a su dimensión simbólica. Los símbolos del Estado y cualquier identificación con España desaparecen de la vida pública, incluso de los edificios institucionales. Cuando el índice de votos volviera a reubicarse e igualarse entre partidos nacionalistas y los que no lo eran, con motivo de las elecciones del 82, es curioso que fuera cuando este fenómeno de la invisibilidad de los símbolos identitarios de la mitad de la población vasca adquiriera su dimensión más conflictiva con la mal llamada Guerra de las Banderas, que se inició en verano de 1983 en Rentería, una localidad que recientemente había pasado a manos del PSOE tras largos años de control por el Ribatasuna, en donde los simpatizantes radicales se negaron a que llegaran las tres banderas, constitucional, autonómica y local, en el edificio consistorial, generando altercados que se extendieron a muchas otras localidades. De las banderas van a continuar principalmente en las localidades en que haya alcalde socialista, como evidentemente así fue. Había una solución de continuidad entre el silencio al que se condenaban las expresiones no abertzales en el espacio público y la represión que se dirigía contra su expresión política, especialmente en la medida en que ésta pudiese ser visualizada en el terreno local, que era donde durante muchos años se daría la batalla política, perdida como estaba en la dimensión autonómica e incluso provincial del poder. Precisamente en esa localidad en que se inició esa guerra es donde el nuevo alcalde, José María Gurruchaga, PSOE, fue atacado en la sede de su partido, que resultó arrasada y robado su mobiliario. Mientras el infeliz trataba de huir, era perseguido por las calles y golpeado con muy poca piedad. Mientras en Irún, la elección del socialista Alberto Buen fue acogida por nacionalistas radicales con gritos de «fuera españolistas», recuérdese también otros términos que he comentado antes, en la Diputación de Álava en el 78, por personas de simpatía política diferente, «fuera maquetos» y también «ETA mátalo». Esa elección había tenido lugar en un clima muy polémico por la anulación judicial de la que previamente había beneficiado a un nacionalista. Durante esos incidentes en el Ayuntamiento de Irún, la urna que se había utilizado para la elección de Alberto Bueno fue destrozada por los radicales y sus restos arrojados por la ventana a la calle como una especie de trofeo de guerra. Bueno, no voy a seguir con los hitos, por ahí unos cuantos más, entre ellos cómo se genera el concepto este del algo ahora hecho, ¿no?
que un lector del Deia pues, manda en una carta en el año 80, sorprendiéndose de la capacidad y la rapidez con que el concepto se había difundido en su entorno, ¿no? y de la injusticia enorme que implicaba ese concepto, ¿no? para la normalidad de la sociedad en la que vivía. En mi conclusión, citaba a Luciano Rincón en un libro suyo de esos años, Albert Camus, y a la consideración que éste tenía de la democracia. Demócrata es aquel que admite que un adversario puede tener razón, que por tanto deja que se manifieste y acepta reflexionar en torno a argumentos. Cuando un partido y unos hombres se hayan persuadido de lo definitivo de sus razones, la democracia no existe. Está claro que en el País Vasco que he expuesto, la democracia existía como un marco de relaciones y derechos, pero no como una vivencia social. Se aceptó que la llegada de las instituciones y la legislación de la democracia confería a la sociedad vasca dicho rango. Cuando, en palabras del profesor José Manuel Mata, lo que ha ocurrido en este país es que se ha producido una débil democratización de la sociedad civil y de la ciudadanía, algo que ya podía atisbarse cuando las urnas llegaban a arrojarse a la calle simplemente porque el candidato elegido no era el que unos deseaban que fuera. Si la sociedad es democráticamente débil, su pluralismo lo es igualmente, dado que una parte de sus miembros no solo no promoverá la pluralidad política y de identidad, sino que ni siquiera la aceptará, mucho menos su expresión pública. En estas condiciones es cuando se produce la asimilación de la violencia como vector político. Yo creo que hasta aquí llego, y el texto mucho más elaborado pues espero que se publique y por lo tanto que pueda ser leído igual. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Fernando. ¿Haremos un breve turno de preguntas? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo a nuestro ponente? Bueno, sí, yo voy a arriesgarme aquí a hacer una pregunta. Vamos a ver, el concepto político de pluralismo que nos has explicado, pues, que está elaborado fundamentalmente por Fussi. Igual como concepto sí, pero los que sí tenemos algo de memoria de esa época, porque tenemos ya pues, bastantes años, ¿no? Somos conscientes que en la última etapa del franquismo, en los primeros años de la transición, ese pluralismo existía, ¿no? Y lo que nos hemos preguntado muchas veces, y no sé si está contestado, pero suficientemente analizado, por qué el nacionalismo, que había estado tan callado, ¿no? Tampoco, de repente aparece con ese ímpetu y con esas ganas de abarcarlo todo, y bueno, en cierta forma, pues no sé si lo consigue, pero bueno, no sé si está analizado o sobre eso tendremos que dar más vueltas. Se hizo alguna dejación, en fin, no sé, estuve también en Zarauz y me pareció muy interesante las cosas que se expusieron allí, ¿no? De cómo Mario y el resto de los condenados, los encausados en el juicio de Burgos tenían un discurso mucho más amplio, pero el que quedó luego, el que quedó o está quedando incluso en la memoria, era solo esa parte nacionalista. Entonces yo creo que sobre eso, para avanzar en un futuro, tendremos quizá que darlo una vuelta. No sé cómo lo ves. ¿Contesto o sí, lo espero? En primer lugar, quiero disculpas porque me he largado mucho y por lo tanto yo creo que me he dejado también llevar un poco porque ya lo he hecho varias veces, como lo había contado, es que estábamos en familia, ¿no? Por lo tanto con esa confianza. Respecto de la existencia del pluralismo a finales de los años 60, principios de los 70. Yo creo, aquí volvería al inicio de mi intervención, y es un poco qué se concibe por pluralismo. Si por pluralismo entendemos una gran diversidad de opciones políticas, de inquietudes políticas, de incluso de formulaciones de la identidad política, de la ideología, de ideologías como sistema de pensamiento que ordena la realidad y que luego derive en una serie de actitudes políticas, partidos, etcétera, etcétera. Si entendemos todo eso, esa famosa sopa de letras de la que se hablaba en los primeros años de la transición, ya para España, pero yo creo que más todavía para el País Vasco, dejaría claro que existió. Si entendemos por pluralismo el que todo eso fuese aceptado no ya con normalidad, sino un punto más allá, como una cualidad inherente al
proyecto político que todos defendían que debía de constituirse en el País Vasco. Vamos a apartar la dimensión del Estado, ¿no? Que era probablemente, a pesar de que de alguna manera siempre está interrelacionada, mucho menos sensible para una parte de esa oposición al franquismo, incluso de ese franquismo reubicado. Yo tengo ahí más mis dudas. Es decir, yo personalmente la tesis que traía aquí, y que tampoco la he podido formular, igual, pues por haber traído demasiadas cosas, ¿no? Y por lo tanto tener que seleccionar en el momento, es que el pluralismo es algo inherente al proceso, es un proceso, en primer lugar. El pluralismo es una cualidad. La pluralidad es un estado de las cosas. Generalmente todas las sociedades son plurales, unas más de una manera más visible y otras de una manera menos visible. Voy a poner un ejemplo. Yo acabo de venir hace poco de un viaje a Egipto, de placer, no académico. No conocía ninguna sociedad musulmana ni islamista, porque yo creo que la sociedad egipcia, además de musulmana, es islamista. Yo me he encontrado con una sociedad extraordinariamente plural. Hay musulmanes suníes, creo que son la mayoría, y una minoría chií. Hay cristianos, coptos, hay judíos, la mayoría ya migrados a Israel, pero todavía hay una pequeña comunidad. Hay laicos, incluso. Y así podríamos estar incluso en las orientaciones políticas, ¿no? de parte de la población. Sin embargo, aquello es una dictadura, es verdad, pero independientemente de que sea una dictadura, el propio régimen islamista lo que hace es que la sociedad no es pluralista en absoluto. La sociedad es plural, pero no es pluralista, es una sociedad islamista. Por lo tanto, hay pluralidad, pero no hay pluralismo. En el País Vasco, a la salida del franquismo, existía pluralismo. Existía pluralismo, evidentemente, porque existía una parte de la población que apostó por opciones políticas que aceptaban que existiesen otras opciones políticas, que existiera un juego democrático, que ese juego democrático fuera limpio y que aceptaban que las identidades fueran plurales. Pero tengo mis dudas de que ese pluralismo fuera generalizable. Generalizable tanto en los partidos de izquierda y no solo los de izquierda nacionalista, incluso. Quiero decir, tengo mis dudas de que fuera generalizable, ¿no? Yo recuerdo que mi colega jefe, entre comillas, en el departamento, Luis Castells, nos suele decir, ¿no? Él viniendo del Partido Comunista, etc., lo que nosotros hicimos en los años 70 fue un aprendizaje de la democracia. Si se hizo un aprendizaje de la democracia no podía haber pluralismo, porque en el aprendizaje de la democracia es donde se obtiene ese pluralismo, donde se genera ese pluralismo en la medida en que se aceptan las otras posiciones y no se plantean pues ya discursos maximalistas de o nosotros o ellos, ¿no? Hay que arrebatar el poder a los españolistas, o etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, y por eso yo también traía aquí una inquietud que antes había comentado en la charla previa, tenía una cierta reticencia a depende qué público había aquí, porque desde luego yo sí que creo que quizá por la experiencia tan terrible que supuso el franquismo en cuanto a régimen nacionalista, lo que pudiese considerarse como nacionalismo español en aquella época probablemente tuvo una dimensión de mayor tolerancia hacia las identidades, y de hecho ahí está una constitución que, a pesar de, es verdad, sustentarse en una concepción de la nación un tanto firme, ¿no? Un tanto historicista, habla de nacionalidades y de regiones, ¿no? Algo que sí es bastante difícil de asimilar para un nacionalismo como tal.